Bien, vamos a compartir algo relacionado con la cena del Señor, aprender un poquito de qué se trata, por qué la cena y lo que significa. Hablábamos con las niñas viniendo de Cali para Costa Rica sobre la historia de la liberación del pueblo de Israel. En esa historia vemos que el pueblo de Israel, que son los descendientes de un hombre llamado Israel, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, esos descendientes estuvieron en Egipto. Llegaron un grupo como de unas 80 personas y allí se establecieron y crecieron y aumentaron por cientos a lo largo de 430 años. Y ya el faraón, que era un rey que no conoció a José, no tenía la misma gracia o favor hacia los israelitas. Más bien veía al pueblo de Israel como enemigos potenciales, muy peligrosos, porque se había dado cuenta que crecían y se multiplicaban como si fueran conejos. Entonces determinó ponerlos bajo yugo, esclavizarlos, y a las parteras que atendían los partos de las israelitas les ordenó que mataran los niños. Un asesinato a los varones, para que los varones, que son los que reproducen, y se acabara entonces esa capacidad de crecer. Porque él pensaba, de pronto los israelitas se unen con otros pueblos y vienen contra nosotros, nos derrotan y perdemos entonces el reino. Era un asunto de reino. Y vemos allí la lucha de un reino contra otro reino. Porque el reino de Israel, que todavía no se había gestado, estaba potencialmente dispuesto para llegar a ser un reino, además de los otros reinos. Pero en ese tiempo estaban esclavos, eran esclavos de Faraón. Pero ellos se acordaron de lo que sus padres les habían contado, las historias que pasaban de generación en generación, padres contándole a los hijos contándole a sus hijos, y así, durante 4 generaciones. Y ellos habían oído que Dios había hecho una promesa, que había hecho una promesa a Abraham. Y la promesa era que su descendencia sería como las estrellas de los cielos y las arenas del mar. O sea, muchos. Y que poseerían una tierra, la cual Dios le había prometido darle a la descendencia de Abraham. Entonces ellos, viéndose en ese estado de esclavitud, comenzaron a clamar a Dios, y Dios les dio un libertador. Ese libertador fue Moisés. Algunos conocen la historia, para hacerla breve porque no quiero detenerme en estos detalles. Moisés era uno de sus hijos que debía morir, pero su mamá, pues poniéndose de acuerdo con su hija María, le dijo que pusiera al hijo en una canastica y la dejara, una canastica como si fuera un barquito, y soltara al hijo en el río, que se lo llevara la corriente. Y ese niño providencialmente llegó a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Y la hija de Faraón coge esa canasta y se encariña con el niño. Y le pone por nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. Bien, este hijo que fue salvado de las aguas se iba a convertir en el Salvador de Israel. Pero tendrían que pasar muchos años para que eso se diera. Los primeros 40 años los vivió Moisés en el palacio. Allí conoció de primera mano, conoció las riquezas, el poder y todo lo que
el mundo puede ofrecerle a alguien en una posición de altísima dignidad. Ese era Moisés. Sin embargo, Moisés se entera de que él no es un egipcio, sino que él tiene sangre hebrea. Entonces para él eso fue un choque muy fuerte. Una lucha entre los egipcios, que eran los que esclavizaban a su pueblo. Y en un ataque de ira, él mata a un egipcio, y eso le cuesta la expulsión. A él lo expulsan de Egipto, él se va y se refugia en la tierra de Madián, y allá conoce a una mujer y se casa con ella, con Séfora, hija de Yetro. 40 años estuvo en tierra de Madián, y cumplido ese tiempo, se le aparece Dios en una zarza y le dice a Moisés que él quiere usarlo para liberar a los israelitas. A Moisés le cuesta mucho trabajo creer que él puede tener la capacidad de convertirse en un libertador. Fíjese que 40 años atrás él quería hacerlo en su fuerza, y por eso mató al egipcio. Pero se dio cuenta que no era en su fuerza, que él era un hombre incapacitado. Él era un hombre que ya se le había olvidado hasta hablar, hasta tartamudo era. Pero Dios le demostró algo, le dijo: mete tu mano en el costado, sácala. Y cuando él la saca, la mano está leprosa. Él quedó aterrado. Y le dijo nuevamente: métela. Y él la metió, sácala, y la mano estaba limpia. Dios le quería enseñar que no eran el poder de Moisés, sino que eran el poder de Dios, que él iba a ser el instrumento para liberar a ese pueblo. Moisés es un tipo de Jesucristo. Es un tipo, no es Jesucristo, pero es un tipo, porque va a liberar, va a salvar a un pueblo de la esclavitud. Entonces Moisés va con instrucciones precisas, llega a donde Faraón, le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo. El Faraón le dice: ¿por qué lo he de dejar ir? ¿Por qué lo he de dejar ir? Porque así me lo manda Dios. Bueno, ¿y quién es tu Dios? ¿Acaso nosotros no tenemos muchos dioses? ¿Será que el Dios tuyo es superior a los nuestros? Bueno, Moisés le dice que sí, pero Faraón no cree. Entendamos que Faraón es el rey de una gran nación. Moisés es un campesino, alguien que estuvo en Egipto pero ya ni sabe hablar. Todo lo que habla, lo habla por medio de Aarón, su hermano. Sí, o sea que es un hombre con bastantes incapacidades. Sin embargo, Dios le comienza a mostrar a Faraón que él es el Dios más poderoso. Entonces, por medio de plagas, que lo que hacen es confrontar los poderes de los dioses de ellos, Faraón se va dando cuenta que los dioses de ellos no tienen mucho poder. Pero su corazón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo de Moisés. Hasta que llega un día ya muy cansado y muy aburrido y hace una declaración: si no dejas de molestarme, tus hijos morirán. Entonces Moisés le dice: por tu palabra, por lo que has dicho, vendrá la última de las plagas. ¿Y cuál fue la última de las plagas? El Señor llamó a Moisés y le dijo: dile a todas las familias que se reúnan en sus casas, y por cada familia que se mate un cordero. Ese cordero se lo deben comer completamente, y la sangre de ese cordero deben ponerla sobre los dinteles y en los postes de las puertas, porque el ángel de la muerte será soltado y entrará en todas las casas donde no exista esa señal. Y así fue, efectivamente. En todas las casas de los hebreos tenían esa señal, y el ángel de la muerte pasaba de largo, buscando las casas donde no estuviera la señal de la sangre, y pasaba entonces de largo. De ahí viene la palabra Pascua, o Passover, que significa pasar por encima. Hasta que llegó
a las casas de los egipcios y claro, los egipcios no sabían, a ellos no les habían contado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entraba el ángel y a los primogénitos los mataba. Todos los primogénitos de las familias egipcias, todos murieron esa noche. Imagínense el lamento, los alaridos, el horror. El mismo primogénito de Faraón también murió por la espada del ángel de la muerte. Faraón ya no puede soportar, ya entonces llama a Moisés y le dice: Moisés, saca a tu pueblo lo más rápidamente posible. Vete antes de que me arrepienta. Y así fue. Moisés sacó a los israelitas de Egipcio ese día. Pero ¿qué nos muestra esto? Porque Dios les manda a recordar y a celebrar cada principio de año, porque el año quedó establecido, el principio del año quedó establecido el día que ellos salieron, para que hubiese una memoria, que nunca jamás se les olvidara que ellos fueron esclavos en la tierra de Egipto, pero por causa del Cordero, de la sangre, ellos habían sido libres, habían pasado la frontera de este reino donde eran esclavos y habían entrado al desierto donde ellos iban a caminar hasta llegar a la tierra prometida. Pasaron muchísimos años hasta que llegó el Señor Jesús. Y en lo que se llama la última cena, que es la que vamos a celebrar hoy, en realidad era la primera cena que se iba a celebrar de la manera real. Porque Él les dijo a los discípulos que prepararan la cena, la Pascua. Los judíos sabían cómo se preparaba la cena. Tenían que conseguir el cordero, las hierbas amargas, los panes sin levadura, el vino, toda una comida. Y esa comida la celebraron, comiéndola. Pero después de que se terminó esa comida, Él se levanta y toma el pan. Lo levanta y dice: este es mi cuerpo que por vosotros será partido. Lo partió y le dio a cada uno de ellos a comer. Luego tomó la copa del vino y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros será derramada. Vemos que hay dos cenas. Vemos la cena que era tipo y sombra, un cordero que liberó a los israelitas de Egipto, y ahora vemos al verdadero cordero, que es Cristo, mostrándoles que la vida de Él sería entregada para que ellos fueran libres, porque ahora se está hablando de una liberación diferente. Es la liberación del mundo, de Satanás, que es el que tiene potestad sobre el mundo, y de la esclavitud del pecado en la que ellos se encontraban. Porque hay tres poderes que tienen al hombre cautivo: Satanás, el mundo y el pecado. Y el Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entregó su vida para que todos los que creyeran en Él fueran ¿qué? Bueno, nosotros decimos salvos, y la verdad es que sí, pero es libres, libres de la condenación del pecado, porque el pecado condena al pecador. Lo condena. ¿A qué lo condena? A la muerte eterna, a la muerte eterna. Entonces nosotros hoy nos reunimos para recordar, para tener memoria de la muerte del Señor. Los judíos todavía se reúnen a celebrar la Pascua según el ritual antiguo, porque ellos no creen en Jesucristo. Pero nosotros, que creemos en Jesucristo, cada vez que nos reunimos con ese fin, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces es una proclamación, es un memorial o un recorderis de lo que el Señor Jesucristo hizo
por el mundo en la cruz del Calvario. Y aquí entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un pan, tenemos vino de uvas, partimos el pan, lo comemos y tomamos la copa, que tipifica al Señor Jesucristo dándose por nosotros. Y cada vez que lo hacemos, entonces recordamos la muerte del Señor. Dice que hasta que Él venga, lo que significa que Él no quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Entonces, hay algo que tiene una base muy firme para nosotros como creyentes de Jesucristo, es la resurrección de Jesucristo. Porque ningún hombre ha resucitado. Ningún hombre tiene poder en sí mismo de resucitar. Todos los hombres están bajo la condenación del pecado, que al condenarlo lo deja muerto. La muerte es un estado espiritual que se consuma en el momento en que el cuerpo muere. Todos los hombres espiritualmente están muertos. Cuando nacen, están muertos y están condenados a perecer eternamente. Hay un tiempo de gracia que en la paciencia Dios determinó tener, como diciendo que Él puede levantar esa sentencia si en un momento determinado de nuestra vida, al oír el Evangelio, creemos en el Salvador. Entonces, esa sentencia que condena al pecador es hasta el momento en el que el hombre acepta un Salvador. En ese momento, el juez, que es el que determina la sentencia, levanta el acta que condena al pecador y da un sello que confirma que él es libre. Y ese sello es el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos no solamente ser perdonados, sino que necesitamos ser sellados, confirmados como arras de que de verdad sí fuimos perdonados. Porque mire, el hombre que nace no puede tener el Espíritu Santo porque se encuentra en una condición de pecado. Dios es santo y no puede tener comunión con el pecador. Pero si el pecador es perdonado y sus pecados son quitados, entonces Dios ya no ve el pecado. ¿Qué es lo que ve? A una persona limpia, justa, justificada, liberada de la condenación que Dios mismo ha dado. Entonces, Dios mismo es el que condena al pecador, pero Dios mismo como juez es el que liberta al pecador que ha sido liberado por aquel que pagó la deuda por el pecado. Porque la deuda por el pecado era la vida. Y era la vida eterna. Por eso es que el hombre que muere paga con su propia vida en la eternidad, paga la deuda que le debe a Dios. Entonces Jesús, que es la vida eterna, Él entrega su vida para que nosotros que estamos bajo la condenación de la muerte eterna, podamos recibir la vida eterna y de esa manera podamos vivir delante de Dios. Entonces, la vida eterna, ¿quién es? Es Dios mismo. Es la vida Zoe, la que recibe el hombre que acepta a Jesucristo como su Salvador y lo hace su Señor. Porque ahora, como yo le compartía a Jimena, a la hermana Jimena, si Él nos dio la vida, si Él nos salvó, nos rescató de la muerte eterna, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? A cambio, como gesto de agradecimiento además eterno, debemos entregarle nuestra vida. Porque el hacerlo el Señor significa que ya no me pertenezco, sino que ahora pertenezco a un Señor o amo. Yo me convierto, en mi declaración, me convierto en un esclavo de Jesucristo. Eso hay que tenerlo claro, porque no puede haber un Salvador si no existe un Señor. Él es el Salvador siempre y cuando yo lo acepte como mi Señor. En otras palabras, el esclavo
pasa de manos. Pasa de las manos de Satanás, porque es un esclavo de Satanás, es un esclavo del pecado y es un esclavo de la muerte. Pasa a ser un esclavo de Cristo. Cristo es un mejor amo, porque Cristo es el que nos rescata. Cristo es el que nos da su vida. Cristo es el que nos da su santidad. Las características de Cristo, las que son comunicables, las podemos tener por medio del Espíritu. Y eso es lo que hoy celebramos. Cuando partimos el pan y cuando tomamos el vino, celebramos esa victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque la victoria de Cristo, demostrada en la resurrección, es una victoria para nosotros. No para Él, porque Él no murió por causa de Él, para salvarse Él. Él murió para que nosotros, que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, pudiéramos recibir la vida de Él, la vida eterna. Y eso nos hace personas de Cristo. Eso es lo que nos hace seguidores de Cristo. La palabra cristiano, eso es lo que significa. Alguien que recibió la vida de Cristo y sigue a Cristo por donde quiera que Él va. Entonces, ¿cómo saber por dónde Él va? Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que saber qué es lo que Él dice, qué es lo que Él manda y qué es lo que nosotros como siervos de Jesucristo debemos hacer. Porque de eso también depende el día de su venida, que podamos recibir galardones por lo que hemos hecho para Él. Entonces la vida consagrada a Jesucristo tiene premios. La vida nuestra consagrada a Jesucristo. La salvación no hay cómo pagarla. No estoy hablando de la salvación. La salvación es un regalo, es una gracia que Dios me concede en la obra de Jesucristo. Pero el entrar al reino para reinar con Cristo en el día de su venida, porque Él regresa, va a regresar por la iglesia, va a regresar por su novia, eso tiene premios o galardones. Y los galardones van a ser recibidos o van a ser dados por el mismo Jesús. Bueno, no es el tema de hoy. Hablaremos otro día de lo que es el galardón y de cómo nos hacemos merecedores a ese galardón. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Hoy vamos a recibir de parte del Padre las riquezas que tiene preparadas para sus hijos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por lo que nos muestras, por las riquezas que podemos tomar de Jesucristo. Las tomamos en la medida que las conocemos y las recibimos por medio de la fe. Así como aceptamos la salvación por medio de la fe, asimismo recibimos las riquezas que nos muestras por el mismo medio, por la fe. No somos merecedores. Todas estas cosas tú nos las das. Nos las das porque amas al hombre. Y amaste tanto al hombre que entregaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Y en esa vida eterna recibir todo lo que pertenece a la vida increada, a la vida que está en Jesucristo. Señor, estamos deseosos, anhelamos el recibir más de Cristo. Hoy, Señor, conforme a tu gracia, conforme a tus misericordias que son múltiples, concédenos, Señor, equiparnos, darnos más, a fin de que podamos ser siervos fieles y útiles en las manos del Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.